8 de diciembre de 1945. Fecha de los 40 versos sobre la realidad. El doctor Srinivasa Rao tomó mi diario y leyó en voz alta el comienzo del día de ayer. A continuación, Bhagavan pidió a Krishnaswamy que le acercara el libro de notas en el que Muruganar y otros habían fechado la composición de diversos poemas. Allí pudimos comprobar que los 40 versos sobre la realidad habían sido escritos en 1928. Bhagavan me mostró el diario tamil Hindustán, que traía un artículo del Tilak Sastri sobre la visita de Bhagavan al Skandashraman el 23 de noviembre pasado, donde se explicaba, entre otras cosas, el origen del nombre de aquel ashraman. El Samadhi de Mataji Maniben. Cuando fui al Patasala a por unos libros en sánscrito que me había pedido Bhagavan, ocurrió en la sala un incidente que ahora voy a contar. Miss Candim, ahora Miss McKeever, estaba sentada cerca de una dama que cayó en una especie de trance y dio a entender que había recibido azúcar del propio Narayana. Ella no sospechaba que se tratara de un truco y creía que el azúcar había aparecido milagrosamente en las manos de aquella dama. Yo mismo probé un trozo de aquel azúcar. El incidente fue registrado así por Mr. K. A. Mahatani. El 8 de diciembre de 1945, alrededor de las 3:45 de la tarde, vi a una viuda gujarati de unos 50 años de edad sentada en la sala con dos niñas de 8 o 10 años, en el lugar reservado a las mujeres. Me pareció que estaba en samadhi. Después de unos minutos, se recostó hacia atrás sin estirar las piernas. La gente que había en la sala creyó que se hallaba en un arrebato histérico, pero las dos niñas que la acompañaban dijeron que estaba en samadhi y que eso le ocurría muy a menudo. Las dos niñas comenzaron a entonar un bhajan gujarati con una voz muy agradable. La canción comenzaba Hayi Mara Gajer, Tahaya Lilaler. Bhagavan miró con gran atención a la señora y disfrutó con la canción de las niñas, acompañando el ritmo con golpecitos sobre su rodilla. Jamás había visto a Bhagavan tan interesado por una canción. A los pocos minutos, la señora se enderezó sin ayuda de nadie y siguió sentada en su puesto samadhi, al tiempo que comenzaba a murmurar algo en gujarati. Le pregunté si tenía alguna visión y me contestó en hindustaní, sí, y añadió que Sri Narayana le había dado un mensaje para todos los presentes. Cierren sus ojos y estén quietos, sin pravriti de ningún tipo. Me haré presente, Darsham, a todos y cada uno de los presentes. Le traduje a Bhagavan lo que ella decía. Durante 2 o 3 minutos, la señora inclinó su cabeza, batiendo palmas en dirección a Bhagavan. Inmediatamente después, notamos que le daba un trozo de azúcar a una de las niñas que la acompañaba. Antes habíamos visto sus manos vacías. Pregunté a la niña qué era eso y cómo había llegado a sus manos. La muchacha contestó, es el prasad que Bhagavan Narayana ha dado a la señora. Cuando entra en samadhi, obtiene diferentes cosas, fruta, flores, sándalo, kumkum o dulce. La señora dijo que le ocurrían estas cosas desde que tenía 6 años de edad. La niña mostró el terrón de azúcar a Bhagavan, que tomó un trocito y repartió el resto entre la gente que había en la sala. Le dije que todo eso me parecía milagroso. Bhagavan lo corroboró con un simple gesto de su mano, pero guardó silencio.
Después de unos minutos, la señora abandonó la sala con las dos niñas. Antes de irse, se inclinó ante Bhagavan y le pidió su bendición y permiso para regresar a Bombay. Supe que había llegado esa misma mañana. En la oficina dio el nombre de Mataji Maniben Samadhi Bala, Purushottam Building, frente a la ópera, Bombay. 9 de diciembre de 1945. Un artículo de Suri Nagamma. Cuando Bhagavan comentó ayer el artículo de Tilak en el Hindustán, le dije: nuestra compañera Nagamma también ha escrito en tamil sobre la visita de Bhagavan a Skandashraman el pasado mes de noviembre y todo lo que ocurrió allí. Nagainma ya me lo había dicho, y aquella mañana trajo su artículo y se lo enseñó a Bhagavan, que leyó un poco y dijo: que ella misma nos lo lea, nosotros le escucharemos. Retrato de Kandaswami y sus obras en Skandashraman. Le devolvió los papeles y antes de que comenzara a leerlo en voz alta, Bhagavan se puso a hablar sobre otros temas. Recordó que mientras estaba en Virupaksha, su viejo discípulo Kandaswami estaba ansioso por construir a Bhagavan un ashram independiente. Había visitado varios lugares en la ladera de la montaña para elegir un buen emplazamiento y finalmente se decidió por el Skandashraman, que fue aprobado por Bhagavan. Kandaswami comenzó a limpiar lo que era un espeso bosque de perales silvestres en la ladera montañosa. El resultado de sus trabajos fue el ashram que ahora vemos en aquel lugar, que lo edificó sin ayuda de nadie. El maestro añadió: no podéis imaginar cómo era antes aquel lugar. Kandaswami realizó un esfuerzo casi sobrehumano y edificó con sus propias manos lo que 4 personas no hubieran podido hacer. Arrancó todos los perales silvestres, trituró la piedra y construyó las terrazas, hizo un jardín y levantó el ashram. Nos dieron 4 cocoteros para que los plantáramos allí. Kandaswami hizo 4 hondos pozos cuadrados de 10 pies de profundidad. Esto puede daros una idea del tremendo esfuerzo que desarrolló sin ayuda ajena. Era un hombre fuerte y robusto, por supuesto. Bhagavan nos enseñó entonces una foto del libro La realización del sí mismo, con un grupo de personas, entre las que se encontraban Kandaswami, Perumal Swami, Palaniswami, Sivaprasad Pillai, Narayana Reddy, Esvaraswami y otros, sentados en torno a Bhagavan. La foto había sido tomada sobre la roca cercana de la cueva de Virupaksha, y añadió: en esta foto, Kandaswami tiene un aspecto débil y delgado, porque nos había abandonado durante un mes. Se había ido a las 7 fuentes a hacer tapas y había comido muy poco. Pero habitualmente era un hombre robusto y musculoso. Se fue a las 7 fuentes con un poco de harina y pasó allí casi mes y medio, con tan escasas provisiones. Una tarde, yo mismo, Perumal Swami, Nagapa Chetty y quizá alguien más, fuimos a buscarlo y le encontramos dormido en una cueva. Perumal Swami entró en la cueva y sacó la caracola de Kandaswami. A ambos les gustaba mucho soplar esas caracolas con fuertes soplidos, y nada más salir de la cueva, Perumal Swami emitió un largo y grave sonido que despertó de inmediato a Kandaswami. Al verme se postró ante mí. Pasamos todos la noche allí. Acabamos con la escasa harina que le quedaba y quemamos las pocas ramas que había acumulado para hacer fuego, con el fin de convencerle de que dejara el tapas
y regresara con nosotros. Esa es la causa por la que en la foto aparece delgado y débil. Recogida de comida en el pueblo. Después, Bhagavan nos contó que Perumal Swami y Kandaswami soplaban juntos las caracolas y bajaban al pueblo en busca de comida y luego subían a la cueva para compartirla con él. Antes de la llegada de Perumal Swami, los otros discípulos iban al Chandram y el manigar les daba comida para todos. Pero cuando llegó Perumal Swami, el manigar comenzó a poner pegas por la cantidad de comida que tenía que darles, y entonces Perumal Swami dijo que no tenían que pedir más comida al manigar y estar a merced de su buena voluntad, que él bajaría a la ciudad y pediría limosna. 3 o 4 discípulos bajaron a la ciudad con ese motivo. Antes de dejar la cueva, hacían sonar largamente sus caracolas, anunciando que un grupo de discípulos de Bhagavan descendían al pueblo en busca de comida. Cuando llegaban al pie de la colina, emitían otro largo y profundo soplido con la caracola, y otro tercero cuando entraban en las calles del pueblo. Todos los habitantes estaban preparados con sus ofrendas de comida, y el grupo de discípulos caminaba por el pueblo cantando alguna canción a Shiva y recogiendo los alimentos. Se recogía suficiente comida para todos los que vivían con Bhagavan e incluso para los monos del ashraman. La guirnalda nupcial de letras fue compuesta con el fin de ir recitándola por el pueblo cuando se pedían alimentos. Bhagavan solía decir humorísticamente que aquel poema nos había dado de comer durante muchos años. 10 de diciembre de 1945. La muerte de una serpiente. Ayer o anteayer por la mañana, Chinnaswami vio una serpiente en el ashraman cerca de la sala de Bhagavan. Oímos que gritaba: «¿Qué clase de serpiente es? ¡Matadla, matadla!». Cuando dimos los golpes, Bhagavan gritó: «¿A quién estáis golpeando?». Pero el grupo no oyó las voces de Bhagavan y la serpiente fue matada. Al saberlo, Bhagavan dijo: «Si esas personas recibieran los golpes que están dando a ese animal, sabrían lo que duele». Por la tarde, Mr. P. C. Desai leyó en la sala en voz alta el manuscrito preparado por Mr. M. Venkataraman Iyer sobre Arunachala Mahatmayam. 11 de diciembre de 1945. Tomas cinematográficas de Bhagavan. A eso de las 6:30 de la tarde, un joven llamado Ramachandra Reddy de Bagamper, Hyderabad, que ya había estado en el ashraman algunos meses antes y ahora visitaba a Bhagavan para hacerle unas tomas con su cámara de cine, dijo a Bhagavan que tenía unos 100 pies de película listos para proyectarlos si Bhagavan daba su permiso. Bhagavan no puso ninguna objeción y 2 personas colocaron en el fondo de la sala un paño blanco para que se proyectara la película. Se trataba de unas tomas de Bhagavan saliendo de la sala y saludando al hijo de Narayana Iyer, cogiendo al pequeño, tocándole con su bastón y hablando con él. Después se le ve en el establo con las vacas, paseando por la colina y volviendo al ashraman, acompañado de Mr. Teleyak Kaham y Miss Sona Dorabji y otras escenas parecidas. Todos apreciamos aquella grabación cinematográfica, pero Bhagavan dijo que no lo había visto con claridad. Su falta de visión fue una sorpresa para todos nosotros. Pusimos la pantalla frente al sofá, porque de este modo quedaba en un sitio más oscuro, pero tampoco pudo verlo con nitidez. A propósito de esto,
Bhagavan dijo que en cierta ocasión Mr. Grand Duff o alguna otra persona habían escrito a Ashraman diciendo que habían visto unas películas de Bhagavan en Hollywood. Bhagavan añadió: «No sé cómo las hicieron, pero seguramente alguien me tomó una película mientras caminaba por la montaña». 6 meses antes, Mr. K. Nambiar había tomado también 100 pies de película sobre Bhagavan, pero parece que se habían velado. Nuestro compañero Venkatu dijo que unos años antes un amigo de Yaya de Bal había tomado otro trozo de película, pero que no había vuelto a tener noticias de ella. Probablemente también había salido mal. 12 de diciembre de 1945. Curación de Kupaiyar. Mr. Desai estuvo leyendo diversas obras hasta las 10 de la mañana. Cuando mencionó a cierto Kupaiyar que era cojo y recuperó el movimiento de las piernas cuando tenía casi 40 años, Bhagavan dijo que él lo había conocido y había visto a Kupaiyar andando perfectamente. Yo comenté: «Parece que eso se debió a Bhagavan, aunque nunca nos ha hablado nada acerca de ello, por su manera discreta de actuar». Hice este comentario porque un viejo compañero de clase de Bhagavan, llamado Ranga Iyer, y otras personas me habían asegurado que después de hablar con Bhagavan sobre aquel suceso, estaban convencidos de que sólo él había producido el milagro. Cuando comenté esto en presencia de Bhagavan, éste no negó mi opinión. El incidente de la dama atacada por el cochero. Bhagavan me comentó otro incidente que le había ocurrido cuando vivía en la montaña. Una noche, una joven contrató a un hombre para que la llevara en coche de caballos a una calle del pueblo. El cochero la llevó deliberadamente a un despoblado con el fin de atacarla y robarle algunas joyas que llevaba encima. En ese momento aparecieron 2 policías que detuvieron al bandido y acompañaron a la dama a su destino. La mujer anotó los números de los policías para agradecerles su ayuda, pero nunca pudo encontrarlos, pues nadie había hecho aquella noche ese servicio. Ranga Iyer también creía que se trataba de una obra de Bhagavan. Ahora coincido con su opinión. Yo sospechaba algo desde el primer día que se lo oí contar, aunque Bhagavan siempre atribuye el milagro a Arunachala, Shiva. En realidad no mentía. Él contaba todo lo que había hecho como si lo hubiera hecho Arunachala, porque él y Shiva son uno. Emoción de Bhagavan al leer ciertas obras. Cuando llegué a la sala, a eso de las 3 menos 10 de la tarde, Bhagavan estaba leyendo en voz alta la versión tamil del Arunachala Puranam, en la que se cuenta que Gauri, después de atravesar las calles de Arunachala, llegó al ashram de Gautama. Cuando Bhagavan leía la alegría de Gautama al recibir en su ashram a Gauri, no pudo seguir leyendo, porque 2 lagrimones le brotaron de sus ojos y su voz quedó empañada por la emoción. Dejó el libro a un lado y Desai continuó leyendo la narración. Recuerdo que esto ya había pasado en otras ocasiones, cuando Bhagavan estaba leyendo obras devocionales en tamil, como la historia de Tebaram y Tayumanavar. Algo después, cuando seguí leyendo el Arunachala Puranam, comenté a Bhagavan que yo le había visto ocultar sus lágrimas en otras ocasiones cuando leía obras semejantes, y me dijo: «No puedo comprender cómo la gente que practica Kalakshepam y habla de estas cosas en público pueden hacerlo sin romper a llorar».
Supongo que antes de empezar su trabajo, tienen que fortalecer su corazón y hacerlo duro como una roca. Sobre los 8 vasus que protegen Arunachala. En el curso de la lectura de estas obras, Mr. Desai mencionó que la montaña sagrada tenía 8 caras. A mi pregunta de si esto era un hecho real, Bhagavan dijo: el Purana dice que los 8 vasus perdieron su dignidad al envanecerse delante de Brahma y para recuperarla vinieron a hacer penitencias a esta colina de Arunachala. Shiva se les manifestó tomando las 8 caras de la colina. Los vasus tomaron forma de 8 espuelas alrededor de la montaña, lo que significa que estos 8 vasus siguen alrededor de esta colina sagrada haciendo penitencia. Es difícil de comprender. ¿Significa que están en estas 8 pequeñas colinas que rodean Arunachala o que ellos mismos son esas colinas? Es difícil saber dónde están estos 8 Dikpalakas o centinelas de la montaña. Si en los lugares donde se hallan los 8 Diklingams en este momento, o son los propios lingams que ellos situaron allí y adoraron desde entonces. Ahora no podemos saber con exactitud dónde hizo penitencias Gauri y dónde tenía Gautama el ashraman, pero parece probable admitir que Gauri hizo penitencias en la zona de Pabalakunru, el templo de Durga y Pachayamnam Koil, y que el ashraman de Gautama debía encontrarse cerca de esos lugares. El cañón del sultán Tipú. Bhagavan también dijo que cualquier templo que hubiera existido originalmente en Pabalakunmu había desaparecido en la actualidad, probablemente a causa de la invasión de Tipú, y que el templo actual se había construido solo hace 50 años y que él mismo había visto los restos de un viejo cañón entre Pabalakunru y el muro norte del templo. Parece que el sultán Tipú situó este cañón cerca de Pabalakunru para atacar el muro norte del templo, que entonces se usaba como fortaleza. El muro norte todavía conserva impactos de dicho cañón. Parece que esta información de Bhagavan coincide con la documentación que posee el gobierno y que el cañón todavía se guarda en cierto lugar como una reliquia histórica. Filmación de Yogananda. Para los que no habían visto el film de Bhagavan que se había proyectado el día 11, se mostró de nuevo en el comedor a partir de las 6:30 de la tarde. Antes de trasladarnos a la sala, Bhagavan comentó que Yogananda y un gurú llamado Shukla, que acompañaba a Mr. Noye, una señora americana, también habían filmado algunas escenas del ashraman que probablemente habían llegado a Hollywood, como le había comentado Mr. Grant Duff y otros, que habían escrito al ashraman con ese motivo.